No es malo, de vez en cuando es importante utilizar el lenguaje, el idioma de uno para poder entender un idioma extranjero. Entonces, esa es una explicación del presente perfecto simple en español. Los ejemplos sí los tengo que leer en inglés, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la gramática del presente perfecto simple. En primer lugar, vamos a necesitar el auxiliar have. Acá have va a funcionar solo como auxiliar. Después podemos utilizarlo como verbo de contenido. Have va a funcionar con los siguientes pronombres, con I, we, you, they, y también va a funcionar con lo que sea plural. Por ejemplo, acá tenemos dos nombres, Danny y Annie. Segundo, necesitamos un verbo en pasado participio. En este caso tenemos visited. Como es un verbo regular, solamente necesitamos ed al final. En esta oración, I have visited many European cities. Yo he visitado muchas ciudades europeas. Hablamos en general de una experiencia, pero vamos a hablar de los usos más adelante. Bueno, ahora la estructura negativa. Para oraciones negativas vamos a agregarle not. I have not visited Rome yet. Muchas veces utilizamos el yet para preguntas y negativos, así que no lo van a ver en otro tipo de oraciones. Igual que en la parte afirmativa, have va a funcionar con estos pronombres. Sin embargo, acá tenemos más opciones para decir I have not, porque es posible que lo digas normalmente mientras te acostumbras, pero no es tan natural. Lo más natural mientras hablas es que hagas una contracción. Entonces podemos tomar have, se va, y podemos hacer la contracción acá. I've not visited Rome yet. En este caso la contracción se hace directamente sobre el sujeto. También tenemos otra opción. Podríamos quitar todo y poner haven't. En este caso solamente hacemos la contracción en el verbo auxiliar. Cualquiera de las tres opciones es funcional. Digamos que lo más natural es según lo que tú te vayas acostumbrando a hablar, pero yo tiendo a utilizar más esta, I've not. ¿Sí? También depende dónde quieras hacer el énfasis de la oración. Listo, ahora la parte de cómo hacer preguntas sí o no, las yes-no questions. Por lo general, como en todas las estructuras de inglés, vamos a tomar el auxiliar o el verbo dominante y lo vamos a poner al principio. Entonces la pregunta de sí o no empezaría con have. Have you visited your grandma this year? ¿Has visitado a tu abuelita este año? De mismo modo, funcionaría con los siguientes pronombres o con el plural. Lo importante acá para hacer preguntas es empezar con have, ¿sí? Dado el caso que digamos una persona empiece con el sujeto, you have visited your grandma this year, eso no es una pregunta, suena más como una duda, estás cuestionando algo de alguien, pero no es una pregunta, es una duda. Para las preguntas siempre vamos a empezar con el auxiliar. Bueno, ahora tenemos la tercera persona, she, he, it o cualquier objeto o nombre singular, Annie. En este caso tenemos Sergio has visited many European cities. Vamos a conjugar el auxiliar. La conjugación va acá, has. No olvidar que vamos a usar el verbo en pasado participio, siempre en este tiempo verbal. Pero hay que usar acá la conjugación has. En caso de que no utilices has y pongas have, la oración va a estar incorrecta. Ahora, para la tercera persona de la negación también vamos a agregar not. Sergio has not visited Vienna yet. Igual cuando estaba hablando hace un momento, el has nos da unas opciones de contracción. Podemos quitar has y agregar apóstrofe y s. Sergio's not visited yet. Creo que olvidé decir Viena. Bueno, no importa. Sergio's not visited Vienna yet. Esto puede ser un poquito confuso para las personas que confunden este apóstrofe y s con la del verbo to be, la de he is. ¿Cómo sabemos la diferencia? Bueno, enfrente tenemos el not y enfrente tenemos el pasado participio. Esta contracción también es posible en la parte afirmativa. Sin embargo,
Algunas personas, para evitar confusión, prefieren hacer la contracción directamente con el auxiliar. Sergio hasn't visited Vienna yet. Esto aplica para he, she, it y el singular. Ahora, para la parte interrogativa, igual que hablamos en su momento, vamos a cambiar de lugar el auxiliar has y vamos a poner el inicio para las yes-no questions. Has Sergio visited Vienna yet? ¿Ha Sergio visitado Viena en algún momento o aún? Esta regla aplica para, otra vez, la tercera persona, he, she, it y cualquier sujeto singular. Algo muy importante para tener en cuenta para estos tiempos verbales es la forma del verbo. Ojo, forma del verbo no es el tiempo. Tenemos tres formas básicas acá: infinitivo, el pasado, forma pasado del verbo, y la forma pasado participio. Estos verbos son considerados irregulares y, siendo sincero, no hay una regla específica que diga por qué son irregulares, sino el hecho de que son atípicos, o sea, no se les pone ed al final para decir el pasado o el participio. En ese caso, pues yo los agrupo en tres formas. El primer grupo son los que no cambian, por ejemplo, cut. El pasado de cut es cut y el participio de cut es cut. Bueno, ojalá todos fueran así, pero no. Hay unos que tienen una sola conjugación, por ejemplo, buy, bought, bought. ¿Sí? Voy a decir compró o comprado. Son entre comillas la misma palabra. Y digo entre comillas porque no son la misma palabra. ¿Sí? El participio no significa lo mismo que el pasado. Y por último tenemos unos pobres seres que tienen dos conjugaciones o más, y el mejor ejemplo que se me ocurre es el pobre verbo to be, que tiene esto en presente: am, are, is, pasado was, were, y en participio been. Lo mejor es aprenderse las palabras que uno de verdad vaya a usar. Creo que las palabras más básicas de nuestro idioma son las de necesidades. Entonces, por ejemplo, comer, beber y dormir, sleep, drink and eat, son precisamente palabras irregulares. Deberías empezar por las palabras que de verdad vayas a utilizar. Bueno, ahora vamos con los usos de este tiempo verbal. No es nada complicado. Hay una relación de este tiempo con el pasado. Entonces, muchas veces habrán escuchado el tema que esto es una acción que empezó en el pasado y que ahorita continúa. En parte es verdad, más o menos, dependiendo de lo que uno esté tratando de decir. Es en sí una acción que empezó en el pasado y que ahorita tiene una consecuencia, que ahorita todavía, entre comillas, está presente. Un ejemplo de eso es cuando hablamos de experiencia general. Si tú dices, I have been an engineer for several years, yo he sido ingeniero por varios años, estás hablando de tus experiencias. ¿Sí? I have. En este caso, cabe recordar que have no es el verbo tener. En este caso se parece al verbo haber. ¿Sí? Si yo dijera I have had, sería yo he tenido. Es posible. I have finished my homework. Yo he terminado mi tarea. Quiere decir que en ese momento la tarea está terminada. No te dejaron más tarea. ¿Sí? ¿Cuándo dejaríamos de utilizar esto? Podríamos decir I finished my math homework, terminé mi tarea de matemáticas, pero no sabemos si tienes más. Si tú haces una alusión al pasado que no sea general, sino que sea muy específica, es mejor utilizar el pasado simple. Otro uso de este tiempo verbal es para expresar cosas que han cambiado a través del tiempo. Sally has grown a lot since the last time I saw her. Sally ha crecido mucho desde la última vez que la vi. The last time I saw her es la parte específica, por lo tanto puede ir en pasado simple. Pero como esto es un cambio a través del tiempo, Sally has grown, bueno, toca decirlo en presente perfecto. Para las personas en Latinoamérica les va a quedar sencillo entender este. Corruption has increased in the last 5 years. Or 10. Or 20. Bueno, la corrupción ha crecido en los últimos 5 años y tristemente es algo que espero que algún día no tengamos. Pero sí, es algo que ha venido en aumento. Bueno, en este uso notamos la relación cercana que tiene este tiempo con el pasado, y es cuando hablamos de una reacción, sí, es una acción muy reciente. Así en español cuando acaban de decir tu mamá te acabó de llamar,
en inglés va a ser your mom has just called you. Esta contracción, lo que mencioné anteriormente, es el has y un verbo en pasado participio. Entre el has y el pasado participio vamos a poner este adverbio que es just. ¿Sí? Yo sé que puede significar como solo o únicamente, pero acá nos da una sensación de que fue hace un momento. Por ejemplo, te van a decir que ya no tienes clase porque Professor Sánchez has just rescheduled the class. En este caso, ya no tienes clase porque el profesor acabó de volver a agendar la clase para otro día. Parecido al caso anterior, tenemos ahorita la palabra already. Already significaría algo parecido a ya. I've already been there 5 times. Yo ya he estado allá 5 veces. Sadia has already finished her report. Sadia ya ha terminado su reporte. Bueno, por último tenemos este uso, que es cuando algo no ha pasado aún. Este uso es cuando queremos averiguar si algo ha pasado o si alguien tiene experiencia sobre esto, o queremos decir que algo definitivamente no pasó. Como dije anteriormente, presentamos mucho esta palabra yet. En este caso, la pregunta have you seen Diana today? ¿Has visto a Diana hoy? Quiere decir si desde el inicio del día hasta este momento que estoy preguntando, ¿han visto a Diana? Entonces ya la respuesta sería have you seen Diana today? Yes I have. No I haven't. En este caso, Ricardo hasn't paid Jack yet. Ricardo no le ha pagado a Jack aún. Es una cosa que todavía no ha pasado. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que el video les haya ayudado a comprender un poco mejor lo que es el presente perfecto simple. Y yo sé que dejé algunos usos por fuera, pero estos son los esenciales para aprender a manejar este tiempo adecuadamente. No siendo más, me despido. SAR out.